Hola, muy buenas con todos. Continuamos nuevamente con el curso titulado Revit Fundamentos. En esta oportunidad estamos en el módulo número 4, donde estamos aprendiendo a lo que sería el manejo o la creación de familias de Revit. Entonces, para ello, vamos, al igual que en todo inicio de cualquier proyecto, vamos a configurar las unidades, donde empezaremos por la longitud. Vamos a ubicarlos en metro, con 2 posiciones decimales y obviamente su unidad. Además, el área en metros cuadrados, esto ya lo tengo previamente configurado, y también la pendiente podríamos ponerla en porcentaje. Aceptamos y demás elementos que son bastante importantes. Aceptamos y ya lo tenemos lista las unidades. Entonces, como les comentaba, en este proyecto de familias podemos crearlas en base a estos elementos que están por aquí, donde tenemos la extrusión sólida y ahí nos aparece una pequeña previsualización de cómo se debe generar estos elementos. También tenemos por medio de fundido, que al igual de todo nos aparecen su pequeña visualización, donde tenemos el principio básico, que sería una forma en un primer plano base y una forma puede ser diferente o igual en el segundo plano. Estas, al unirlos, nos dan una forma muy agradable. Y la revolución o la revolución sólida, pues nace con el principio de tener un eje central, donde vamos a crear una forma en 3D y automáticamente nos generará una forma en tercera dimensión. Al igual que el barrido, es una forma donde su principio sería crear un boceto y después crear en su plano una forma, y esa forma va a recorrer todo el boceto que hemos creado. El fundido de barrido viene siendo igual, donde tenemos dos formas diferentes en ambos extremos, y al darle finalizar, estos se van a unir y obviamente crear su forma agradable. Después tenemos las formas vacías. Las formas vacías se clasifican en todas las anteriores. Sin embargo, como su nombre lo indica, son elementos vacíos que no tienen forma sólida. Entonces, para ello vamos a empezar con la extrusión, que sería uno de los elementos más fáciles, y vamos a darle clic. Y si se fijan en la paleta de propiedades, ahora sí nos aparecen algunos elementos, como lo sería final de extrusión, el inicio de la extrusión y también el plano de trabajo. Además, nos aparecen los materiales y las subcategorías, que esto ya lo veremos un poco más después. Entonces, aquí en la parte superior nos aparecen los elementos por medio de los cuales podemos hacer boceto, y obviamente en esta oportunidad se pueden crear formas. Entonces, aquí podríamos empezar con un rectángulo en planta. Obviamente estamos en planta y vamos a hacer un cuadrado más o menos así. Aceptamos y aparentemente ya está creado. Entonces nos vamos a una vista en 3D y si se fija, aquí ya lo tenemos completamente creado, un cubo. Si se fijan, es una manera muy fácil de realizar la forma. También podríamos irnos a un alzado, donde aquí vamos a tener su altura, puede ser obviamente medible, y ahí la tenemos. Obviamente esto se puede editar solamente desplazándolo según lo que nosotros tengamos en mente. Y obviamente todas las vistas se estarán actualizando. Podríamos darle doble VT para poder apreciar todas las vistas que tenemos abiertas en el proyecto
y obviamente tener una mejor apreciación de todo. Aquí estamos en planta al lado derecho y si se fijan en el costado izquierdo todo se está modificando y obviamente en los alzados también. Esto sería un elemento creado a partir de una extrusión. También podríamos crear otra haciendo uso de todos estos elementos. Aceptamos y si se fijan es muy fácil de crear. Podríamos crear otra a partir de una extrusión con esta forma un poco más diferente y ahí la tenemos. Así podríamos ir creando las formas que nosotros se nos ocurran. Lo importante es de que quede completamente cerrado el boceto. De lo contrario, el programa no los generará lo que estamos dibujando. Ahora vamos a aprender sobre lo que sería el fundido sólido, donde tenemos que crear dos elementos en distintos planos. Entonces podemos irnos al planta del nivel y si se fijan aquí también nos aparece las herramientas de boceto. Sin embargo, aquí nos aparecen algunos elementos que nos dice editar la parte superior y también nos aparece la opción de editar la parte inferior. Entonces, estando aquí, vamos a escoger un elemento como esto. Aquí podríamos ponerle 8, por ejemplo. Le vamos a dar aquí y aquí tendríamos que darle clic. Damos clic y aquí ya tendríamos el siguiente nivel, por decirlo así, donde aquí vamos a crear nuevamente otra forma, así más o menos. Seleccionamos y lo vamos a ubicar un poquito más al centro. Aceptamos y ya lo tenemos. Nos vamos a una vista en 3D y si se fija ahí lo podemos tener ya. Como todo, podemos modificar esto, desplazarlo un poco más arriba y que se vaya creando unas formas más agradables. Podemos darle doble clic y vamos a editar, por ejemplo, los vértices, donde esto pues obviamente está a criterio de cada uno de nosotros. Podemos aceptar y si se fija ahí tenemos una forma un poco más orgánica y un poco más agradable. Sin embargo, ustedes pueden modificarla y hacerla un poco más interesante. Podríamos hacer otra forma partiendo del fundido sólido, siempre estando en una vista en 3D podría ser, donde vamos a editar aquí un círculo, damos clic aquí nuevamente y ya podemos editar la otra forma. Aquí podríamos borrarlo, lo voy a borrar y aquí voy a poner 3 por ejemplo. Así, aceptamos y ya la crea la forma. Sin embargo, si se fijan como lo he creado en un 3D, nos crea como que estuviera en planta. Esto es por lo que les comentaba al principio, que debemos de tener en cuenta lo que serían los planos de referencia, o mejor dicho, la ubicación de los bocetos, para que obviamente nos cree la forma bien adecuada. Les aconsejo que nos vayamos directo a la planta y directamente en la planta poder crear los elementos para que no nos dé complicación posteriormente. Damos clic aquí. Nuevamente podríamos escoger este elemento así. Lo vamos a desplazar un poco. Así. Aceptamos. Nos vamos a un en 3D y ya lo tenemos modelado. Al igual aquí podemos desplazarlo un poco hacia arriba y ya lo tenemos ahí. Si se fijan, es una manera
muy fácil de elaborar los elementos. En el próximo video estaremos viendo los demás elementos que nos hacen falta para la creación de figuras o familias como estas. Obviamente esta es una introducción para posteriormente empezar a lo que serían las familias y las familias paramétricas posteriormente. Nos vemos en el siguiente.